¿Cómo anda, José Luis? Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí. Bueno, un día importante en cuanto a los anuncios. No sé si quiero opinar de este tema de Chueco. No, no. No. Un día importante en cuanto a los anuncios. Queríamos tener su punto de vista aquí en el programa, por eso lo invitamos. Según su visión, ¿a dónde va la economía de la República Argentina? Hay cuestiones que preocupan, por ejemplo, la inflación que no se ha podido detener. Bueno, en primer lugar, para tener una idea a dónde va, hay que tener idea de dónde venimos primero, porque no es que lo que hay hoy es un repollo que nació antes de ayer. A ver, Argentina a fines de 2015, y yo prefiero evitar la discusión Macri-Cristina, porque en economía hay cuestiones científicas que no importa quién Hay está. números, sí. Y los números contienen a la gente, no es que está fuera de la gente los números, ¿no? Lo que pasa es que a veces en Argentina se viola tanto la ley de gravedad en pos de la gente, en teoría, y después termina pagando la ley de gravedad y la gente. Pero Argentina a fin de 2015 estuvo cerca, y yo todavía merodea en algún lugar, una crisis con similitudes y diferencias al Rodrigazo, con similitudes y diferencias al fin caótico de la tablita Martínez Dios, con similitudes y diferencias a la crisis del Plan Austral, con similitudes y diferencias al 2001-2002. O sea, la situación que Argentina tenía a fin de 2015 era crítica. Entonces, la primera cosa que hay que tener claro, que independientemente de quién viniera, independientemente de muchas de las cosas que se hicieran, salir de esta no es fácil, ¿sí? Entonces, ¿a dónde vamos? Hay que tener muy claro que Argentina bordeó una situación de crisis y la crisis está ahí dando vuelta, no es que se fue. La tormenta no desapareció de ninguna manera por completo. Yo le diría, haber salido del default me parece bien porque es una ignominia que Argentina mantuvo 15 años, violando los contratos de deuda que firmó permanentemente durante los 90 y durante la última década, ¿no? Fue importante decirlo que el gobierno anterior también violó los contratos que él mismo firmó, por ejemplo, de acatar los fallos de la justicia americana. Mire, yo diría, por cómo está el mundo hoy, es probable que Argentina logre colocar más deuda y de esa manera a lo mejor logre evitar que la profundización de la caída de la economía se profundice. Hoy está cayendo la economía, hoy estamos en recesión y está destruyendo empleo. Sería, puede ser que en el segundo semestre baje un poco la inflación y la recesión cede un poco, pero no mucho más que eso, le diría. Acá no estamos en presencia de medidas o de un programa que despejen el horizonte de manera definitiva. Estamos frente a un programa de normalización, ni de cambio gradual ni de shock, sino de normalización. Y la normalización es así, es lento, dado que la normalización se aplica en un programa económico anterior que casi termina en crisis. ¿Y qué pasa con la gente que no puede esperar? Porque el gobierno todo el tiempo pide tiempo, le pide tiempo a la gente para resolver Sí. algunas cuestiones que usted citaba recién. ¿Qué pasa con la gente que no puede esperar, que tiene que ir al supermercado, que tiene que comer cuestiones básicas y la plata no alcanza porque se la come la inflación? Mire, yo no formo parte del gobierno. ¿Pero qué debería así hacer el que gobierno según su visión? el gobierno lo que debería hacer, yo creo que el país debería hacer otra cosa más que el gobierno. Deberíamos hacer una cosa ¿Qué deberíamos completamente hacer, José diferente, Luis? porque esto que estamos haciendo es similar a lo que hemos hecho muchas veces antes. A ver, Argentina, ¿no nos preguntamos por qué motivo cada 10 años estamos cayendo en una crisis? Rodrigazo, tablita Martínez Dios, hiperinflación, 2001-2002, y ahora que nos salvamos, ¿por qué terminamos permanentemente en situaciones casi críticas? Porque hacemos siempre lo mismo. O sea, uno no termina en una situación similar si no hizo previamente algo parecido que lo llevara a esa situación. Que es básicamente, le diría, un amor enfermizo de la sociedad argentina por el tamaño del Estado, por el estatismo. Casi todo el mundo trata de vivir del Estado de manera directa o indirecta. Y esta cosa estúpida de tratar de vivir afuera del mundo sustituyendo importaciones. O sea, si Argentina no cambia esa matriz, Argentina va a volver a repetir situaciones como la que hemos tenido en el pasado. Entonces, acá lo que hay que cambiar es eso. Ahora, no queremos cambiar aparentemente, porque el gobierno no plantea cambios en ese sentido, plantea normalizar. O sea, si éramos salvajes, que no pagábamos la deuda, ahora la vamos a pagar. Si teníamos un cepo, ahora no lo tenemos más, pero no es nada más que eso. Hasta ahora, adivino no soy, pero el gobierno de Macri no significa ningún cambio de paradigma respecto a lo que Argentina viene haciendo en los últimos 40, 50 años. Recién dijo de la crisis que hemos salido. Sí, nos hemos Salimos zafado. zafado. Yo dije también, los nubarrones nos desaparecieron definitivamente. Estamos ahí. Yo diría, es probable que el gobierno logre menguar la caída de la actividad en la segunda parte del año, que afloje algo la inflación. Pero mi pronóstico es hasta ahí, mucho más no llega, porque estamos muy justos. Liliana Franco, en 2 o 3 líneas, los anuncios de hoy de Prat Gay. ¿A dónde fueron? Hoy una oferta, Argentina logró colocar
En total unos 16.000 millones de dólares, 16.500 millones de dólares, y la tasa promedio fue del 7,14%. ¿Y eso qué significa? Esto significa que el mundo le pareció interesante prestarle a Argentina. La oferta superó los 65, casi 69 mil millones de dólares. Quiere decir que en el mundo hay dinero que estaba dispuesto a venir a Argentina. La tasa es alta, pero hubo una tasa promedio del 6%. Si consideramos que Argentina hasta hace, es más, todavía técnicamente sigue en default, resulta que los inversores creen que Argentina va a pagar. A ver, tenemos un informe de lo que pasaba hoy, los anuncios de Pratgay y qué pasa con el futuro de la economía de la República Argentina. Ahí está, a ver. 16.500 millones. Euforia de Alfonso Pratgay por la colocación de deuda en el mercado de capitales. ¿Se acabó el default, che? Esa mancha que nos acompañó durante 15 años, el default del 2001, hoy se cierra de manera definitiva. También vamos a salir del default del 2014. No es cierto que salimos del default, no hay nada que festejar. Volver a endeudarnos no es para festejar. Hay demanda por más de 60.000 millones de dólares por el bono que está ofreciendo Argentina. Un problema que no era tan grande y que se podía resolver como se vio en 4 meses y no había por qué estar arrastrando los pies durante 15 años. Es la mayor demanda de la historia para un bono de mercados emergentes. Por supuesto que es la colocación más grande de la historia para Argentina. Es la tasa más baja de la historia. Argentina, que es uno de los países más desendeudados del mundo, pagó una tasa más alta que Bolivia, que Ecuador, que Brasil, que Chile. Es decir, es un enorme negocio para los bancos. Es realmente impresionante que hayamos pasado tan rápido de la oscuridad a la posibilidad de volver a conectarnos con el mundo. Fíjense qué lindo símbolo, ¿no? En estos días va a estar zarpando la fragata Libertad, sin temor a que nadie la vaya a embargar. Hemos vuelto a regularizar nuestra situación con el mundo. Así que hoy los vengo a despedir y a decirles que pueden zarpar tranquilos, porque esto no se va a volver a producir. Con los procedimientos y con los recursos que vamos a obtener en esta emisión de deuda, tener fondos para el plan de infraestructura que nos va a permitir más empleos, mayor conectividad en el resto del país y también para ir financiando un déficit que vamos a ir bajando de a poco. El gobierno dice, vamos a hacer obras de infraestructura. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Argentina estuvo muchos años endeudándose con la dictadura, con Menem. Nunca en todos esos años hizo una gran obra de infraestructura. Que nadie crea y nadie piense que estamos en una etapa de ajuste, estamos al contrario. Así que no estamos haciendo un ajuste. Así que los miles de empleados públicos que están despidiendo no son un ajuste. Así que la suba del 900% en la electricidad no es un ajuste, es una joda. Nosotros apuntamos a que esta sea efectivamente la última emisión de deuda del 2016 en el mercado de los Estados Unidos. Me pongo en el público, en la gente que está mirando y piensa, ¿está todo bien o está todo mal esto? Porque uno, según lo que escucha, está todo, o es Disney o es una guerra civil. Una guerra civil. Bueno, guerra civil, me parece tamaño ludo, una guerra civil. Sí, Digo, no una manera metafórica de decir, sí, por supuesto. Pero ¿dónde estamos? Bueno, como te decía antes, zafamos por ahora de una crisis. Eso no es poca cosa, ¿eh? Ahora, no pidamos mucho más. Con un gobierno que no quiere cambiar, sino normalizar. A ver, una cosa para demostrarte con un ejemplo muy concreto lo loca que está Argentina. Hasta hace 2 meses, 3, 4, decir que te ibas a endeudar o pagar la deuda era poco menos que ser la peor lacra de la historia argentina. O sea, el relato hasta hace 4 meses era desendeudarnos. Patria buitre. Ahora pasamos a endeudarnos y fuerte de nuevo. Yo digo, esto parece las criaturas que durante un tiempo quieren hacer una cosa y de pronto cambian a hacer otra y no hay crisis que lleve a meditar un poco. ¿Cómo es posible que hayamos pasado del desendeudamiento al endeudamiento furioso, te diría, sin meditar? ¿Qué no pasó nada acá? O sea, lo que falta unir entre la locura del desendeudamiento y esta, no sabemos todavía dónde termina el endeudamiento, es que vos tenés un tamaño del Estado que hace que la mitad de la gente de a pie, el que se cuelga de un colectivo, el que se cuelga de un tren, el taxista, el ferretero, el que labura en una empresa, el empresario, el trabajador,
la mitad del año se la pasan pagando impuestos, trabajan para pagar impuestos. Argentina ha inventado una nueva esclavitud y esto no se habla. ¿Dónde van los es la esclavitud impuestos? impositiva. No, bueno, al gasto público. ¿No? Y detrás del gasto público vos tenés distintas oligarquías. Los sindicatos, la política y muchos de los que viven de prestarle bien y servicio al sector público. Entonces, esta cosa no se ha discutido nada. No se ha discutido. ¿Cómo pasamos de desendeudarnos y por poco crucificar en plaza pública al que decía que había que pagar la deuda y ahora nos vamos a endeudar? Durante la última década se creó un museo de la deuda externa. ¿Vos sabías que había un museo de la deuda? Físico y virtual. Y ahora nos estamos endeudando y aplaudir. El ministro de Economía se abrazaba con el secretario de Finanzas porque estamos locos acá. Es un país difícil de entender. Bueno, por eso te digo, Sí. mientras no meditemos sobre las causas de por qué Argentina cada 10 años está en una crisis o en una situación crítica y no hagamos los cambios de 180 grados que hay que hacer, no respecto de lo que se hizo en la última década, durante la década de menemista también, y la anterior, y la anterior, y la anterior. Porque quiero recordar que Argentina a principios del siglo XX era número 10 en ingreso per cápita en el mundo. A mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra, se pensaba que Argentina podía tener un mejor porvenir que Australia. Hoy Australia tiene 4 veces nuestro ingreso per cápita. En el 98 se pensaba que Argentina iba a liderar el proceso llamado Mercosur, que empezó en el 95. Hoy Brasil nos pasó el trapo, aunque te la está pasando mal, más allá de la crisis, ya nos pasó el trapo. Hoy Perú, Colombia y Chile hacen cosas 10 veces más razonables que nosotros. O sea, cuidado, que el no salir de este círculo vicioso, que siempre hacemos lo mismo y siempre terminamos en una situación complicada, cuesta mucho. Te doy otro ejemplo. ¿Sabes cuánto es la pobreza promedio de Argentina de los últimos 30 años? 30%. 30% son hoy 12 millones de pobres. Pero Argentina tiene 30% de pobreza promedio en 30 años. O sea, nosotros discutimos los costos sociales de hacer cambio y no discutimos los costos sociales de no parar de hacer lo mismo. José Luis, vos sabés que los argentinos tenemos algo, que la gente se levanta y se queja cuando le tocan el bolsillo. Y hay un factor fundamental y un fantasma que es el tema de la inflación. Yo te lo preguntaba cuando empezábamos. Y recién comparabas vos, dijiste el gabinete, citaste a los economistas de Cambiemos, como hiciste una comparación como unos niños, un niño que cambia, un bebé que cambia. No cambiemos Argentina. Argentina es el niño. Argentina es el niño. No, esto es un problema que excede al gobierno de Cambiemos. Pero somos nosotros la ¿Crees que el sociedad? gobierno de Cambiemos, la gente que está manejando el futuro económico del país, Sí. según tu punto de vista, según tu experiencia, está capacitada para hacerle frente a tamaño problema que tenemos? Adivino no soy, o sea, no pero sé lo conocés que va, seguramente pero, todo, sí. a ver, por lo que dicen hoy, por lo que dicen y hacen hasta ahora, solamente han venido a tratar de evitar una crisis. No han venido a cambiar la Argentina para ponerla en un sendero de crecimiento sostenido durante 30 años a tasa alta. No, han venido a tratar de zafar de una crisis. Yo, hasta ahora, si después cambian, eso es otra cosa. Como adivino no soy, no sé lo que van a hacer. Pero vos tenés un gobierno anterior que te habla prácticamente de una gestión impecable, no hablan de crisis, nunca hablaron ni de inflación, ni de índices de pobreza. Bueno, son los mismos que decían que teníamos menos pobres que Alemania, que dejaron de medir la pobreza para no estigmatizar. Son los mismos que mintieron 10 años sobre lo que pasaba acá. ¿Qué valor tiene la palabra de esa gente? Insisto, no le quiero poner ni Kirchner ni menos, no importa lo que se hizo. ¿Qué valor tiene la palabra de esa gente? Que llegó a disimular la cantidad de muertos que había en La Plata con las inundaciones, por ejemplo. ¿Cuál es? Bebo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quiero tu punto de vista con respecto a los anuncios de Pride Guide del día de hoy, ¿no? Bueno, estamos festejando que salimos del Veraz. Nada más ni nada menos que eso. Que es importante salir del Veraz, porque a fin de cuentas estás fuera del mundo, nadie te presta, te tienen allí en el índice. Parece bárbaro. Es cierto, como decía alguien allí, que todavía pagamos una tasa del 7, 12, cuando Brasil está pagando todavía del 6 a pesar de la crisis. Los otros países pagan del 4, del 5, muy poco paga Chile del 3%, pero ellos vienen haciendo los deberes hace mucho tiempo. No se puede comparar a alguien que recién sale del Veraz, que todavía tiene los boletines algún aplazo en el colegio, con otros que están haciendo bien los deberes de hace mucho tiempo. Así que me parece lógico. Yo te digo una cosa, ¿sabes cuánto le cobran de intereses los bancos que colocan los bonos argentinos? El 0,15%. ¿Sabes cuánto cobraron de intereses en el 2007, 2008 fue, ¿no? Que empezaron a pagar algunos y quedaron los otros afuera. El 0,50. O sea, hoy se paga el 0,15, antes se pagaba el 0,50. Menos. Esa es una diferencia.
Eso sí, tomaron 4.000 millones de dólares más para que queden en el presupuesto. Le pagás 12.500 a los fondos WIT y vos te quedás con 4.000 millones. Acá la clave es la siguiente. ¿Vos para qué vas a pedir prestado? Vos en tu casa vas a pedir al banco y le pedís un préstamo. Le dices le dices a tu mujer, ya tenemos esta plata, ¿qué hacemos? Si vos la usás para ir al restaurante, ir al teatro, o te vas un fin de semana a la costa atlántica, es una cosa. Si vos la usás para ampliar el cuarto de los chicos, cambiar el baño, que hace rato que te estaba perdiendo agua al caño, y para la cocina, es otra historia. O sea, yo lo que quiero saber es para qué la vas a usar. O la vas a usar para el tren carga, los caminos, puentes, darle agua a la gente, las cloacas, todo lo demás, me parece bárbaro. Si lo haces para pagar sueldo, no sirve. Según el Congreso Nacional lo estipuló que en realidad tiene que ser utilizado para infraestructura. Sin embargo, lo que sobra, porque se tomó de más, son 7.000 millones de dólares. Esos Acá 4.000. No, 7.000 lo informó el ministro. Lo informó el ¿Y ministro. de dónde salió? No, porque se colocó un poco más. 12.500 le pagan a los fondos, a los hold-out. No, esa cifra no sé dónde la sacás. En la conferencia lo que informó son Él dijo una cosa, yo tengo otros datos, pero no importa, está bien. Bueno, yo está bien, le tengo que creer al ministro. Está bien, listo, créele. Está bien, 12.500 millones, ponele 4.000. ¿De dónde sacás los 3.000 que le agregás? Yo no lo saco de ningún lado, tengo a lo que informa el ministro. Si el ministro miente, se hará cargo, porque yo no conté los billetes, ¿viste? No recibo las ofertas de los Está bien, está perfecto. Muy bien. Él dijo, y sí me parece importante, estando expert, que sobraban en total 7.000 millones. Parte de esos, el Congreso Nacional estipuló que debe ser destinado a obras de infraestructura, Plan Belgrano, etc. Inundación. Pero una parte, el propio ministro reconoció, no informó específicamente qué se va a Igual, utilizar. un minuto. ¿Para qué? Un minuto. Sí, eso que vos me decís que no informó es para el déficit. Sí, igual veo para el déficit. En lugar de estar emitiendo plata, van a pedir prestado. No, pero esta vez, para que no nos quede un problema, y coincido con lo que decía José Luis, vamos a empezar un país a 30 años. Claro. Que sean claros en qué se gasta la plata. Bueno, pero basta de tirar plata para todos lados, que después no sabemos de dónde fue, porque en algún momento se va a tener que pagar. ¿Sí? Yo no sé si el ministro y en el Congreso son o se hacen, porque tenés un agujero fiscal enorme de 30.000 millones de dólares este año. Que te digan que van a usar el remanente que emitieron respecto del pago a Jola por infraestructura cuando vos tenés un agujero de 30.000, ¿qué es? O sea, eso no se hacen. ¿Qué, vas a agarrar una cajita y la vas a dedicar a obra pública? ¿Y qué? ¿Cómo pagas los salarios del sector público si eso lo destina para obra pública? ¿Me bueno, entendés? pero una cosa absurda. si llenan déficit, no hacen ninguna de las obras que pensaron. Bueno, vos podés pensar que dentro de los 30.000 millones de dólares después está puesta parte de la obra pública que han anunciado. Ahora, José Luis... Entonces decir que vos usás ese pedacito para obra pública es... muy poco. Sí. No, Rosario, sí. Una consulta importante, porque obviamente que festejar endeudamiento, la verdad que no tiene ningún sentido. Pero vos acabas de decir que el gobierno zafó de la crisis. Aparentemente... Argentina zafó, no el gobierno. No, está bien, el gobierno con las medidas que tomó. La pregunta es, ¿qué quiere decir eso? ¿Zafar es por un momento para patear para más adelante un posible estallido o significa ir al crecimiento? Porque es bien distinto. No, yo creo que, a ver, hay chances no solo de que la economía deje de... A ver, la economía está cayendo, cuidado, está cayendo respecto al año pasado, cosa que no ocurría a fin del año pasado, dicho sea de paso. Está cayendo. Puede ser que deje de caer y tengamos una recuperación y esa recuperación se extienda a 2016 y parte de 2017. Para más, a mí, la cabeza para proyectar no me da. ¿Por qué? Porque yo creo que este programa económico no es un programa económico que nos saque de la zona de preocupación. Perdóname, no dice digamos que un estallido. Espera, déjame. De uno. No, un momento. Sí. Bueno, es una pregunta, respondo. Está bien. Yo no creo que estas medidas nos saquen de la zona peligrosa. De ninguna manera. Definitivamente, puede ser que nos alejemos de ella, pero habrá que ver cómo sigue el programa. Yo más no me animo a decirte hoy. Hoy lo que digo es una buena noticia salir del default. Puede ser que esto ayude a ponerle un piso a la caída, puede ser que tenemos alguna recuperación y bajan la tasa de inflación, pero mucho más no. ¿Pero porque se enfría la economía y no hay consumo? ¿Cómo baja la inflación? ¿Cómo reactivás el mercado interno? Claro, creo que lo que pregunta Rosario, más allá de José Luis, el gobierno le está apostando todo al mercado externo, que está bien, arreglar con los fondos buitre, conseguir crédito, está perfecto. Ahora, vamos a la gente, que era la pregunta que hacías vos, Santiago. 16% de inflación en 4 meses. Fantasma tan temido, se está haciendo realidad, mucha inflación, 4 meses. Muchos despidos, sector público y sector privado, sobre todo. Y aumentos en todos los servicios a la vez.
al mismo tiempo. Luz, gas, agua, transporte. La pregunta es, para expertos, para el que sea, ¿cómo reactivás con una economía que él acaba de decir que está bajando? ¿Cómo haces que la gente vuelva a consumir, que se mueva la economía? ¿Cómo consumir si no tiene laburo? Mira, adivino no soy. El gobierno te diría, con la baja de riesgo país que va a haber como consecuencia de salir el default, habrá gente que está dispuesta a apostar más a favor de la Argentina, más allá de esta colocación de deuda. Esa entrada de plata va a provocar algún beneficio para algunas empresas, las empresas van a tomar gente, se viene la suba, algunas paritarias todavía no se cerraron. Pienso que debe venir por ahí el razonamiento. Paritarias van a cerrar todas abajo de la inflación. El presidente... La opinión de... Sí, Bebo, por favor. A ver, en una charla con Frigerio él te dice, hasta ahora, hasta la salir del default, al salir del veraz, esa era una historia. Él lo supone así, la imagen de él es la siguiente. Pusimos la heladera en la cocina, el inodoro en el baño, estamos arreglando los placares. De ahora en adelante empieza el plan económico. Después de salir del default, ahora viene el plan económico en serio. O sea, el plan monetario, el plan fiscal, ahora viene. Eso es lo Igual, que la pregunta es esta, José Luis. ¿Esto que está haciendo Cambiemos lo tiene que hacer ganar a quien ganará? Sí, claro. En los Ahora, yo informes creo que esto es, comparado con lo que habría que haber, acá hay dos planos. Una, queremos salir de la decadencia argentina que viene del año 30, o sea, más de 80 años, que en los últimos 40, en promedio, cada día es una crisis. ¿Queremos cambiar eso, que es el rechazo a este estatismo que hace que la mitad del año la gente que está en blanco trabaje para pagar impuestos? Y la sustitución de importaciones, que al final siempre termina siendo un fiasco, versus apostar a un Estado pagable que le dé servicios a la gente en lugar de que el político promedio se lo robe y vivir vendiéndole cosas al mundo en lugar de que no te entre nada de afuera. ¿Te puedo hacer una pregunta? Déjame terminar. Sí. ¿Queremos cambiar en serio 180 grados o tratar si volvemos a zafar de a poquito? Hasta ahora, y no soy adivino, el programa de Cambiemos es tratar de zafar de una crisis, que no tiene nada que ver con tratar de cambiar 180 grados la matriz de decadencia argentina de casi un siglo. Claro, ¿Tenían eso está otra por verse. opción? Sí. Sí, la última. Una sola Sí. pregunta. Para vos, la decadencia de tantas décadas, ¿es porque se gasta más de lo que ingresa? No solo eso, sino como consecuencia del rechazo de una sociedad en general, hay distintos actores, a vivir del comercio. Las ¿A dos vivir cosas. de él? Comercio. Ah. Comercio con el mundo, digo, ¿eh? Sí. En lugar a ver, el eslogan de la última década fue no importar un clavo. Eso es cavernícola. Eso hay que cambiarlo por vivir del comercio. Gracias, José Luis, por Por estar nada, con nosotros. placer. Muchas gracias por haber venido.